¿Qué hay de nuevo, profe? Con Walter Vey. Presentado por Martin Smith. Episodio 61. La doctrina de la ley, la predestinación y la perfección cristiana. Parte 2. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola, Martín. Vamos a continuar donde lo dejamos. Ni siquiera hemos llegado a las partes álgidas todavía. No. Y necesitamos algo de tiempo para mirar realmente este importante tema. Así que vamos a abrir con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, gracias una vez más por traernos y que podamos continuar la discusión de este tema tan importante. Por eso te pedimos que nos ilumines, ilumina nuestras mentes y bendigas esta charla. En el nombre de Jesús, amén. Así que en nuestra última charla habíamos discutido la doctrina del pecado, siendo la transgresión de la ley, y luego discutimos si el hombre es capaz de guardar la ley o no, y analizamos todos estos temas. Pero la Biblia es muy clara, tienes que ser perfecto ya que tu Padre en el cielo es perfecto, y tocamos eso, pero ahora queremos entrar en un poco más de detalle. Así que, Martín, realmente tenemos que mirar este tema de la perfección moral. Porque si tienes que ser perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto, y la humanidad va a llegar al punto en el que el periodo de prueba se cierra, y luego habrá un momento en el que estarás parado sin un mediador, entonces, ¿cómo funciona esto? Veamos esos asuntos. Así que Noé Webster, en su diccionario de 1828, tiene una definición de lo que significa perfección moral. Leamos esa definición con cuidado. La perfección moral es la posesión completa de toda la excelencia moral, como en el Ser Supremo, o la posesión de tales cualidades y virtudes morales, tanto como una cosa sea capaz de poseerlas. Es realmente una definición interesante. Así que hay dos aspectos. Sí. La primera es la excelencia moral, es lo que encontrarás en Dios. Sí. Así que sé perfecto como Dios es perfecto. Como tu Padre en el cielo es perfecto, correcto. Y segundo está esta pequeña palabra, o también es la posesión de tales cualidades morales y virtudes como una cosa es capaz. Así que el mejor nivel de perfección que yo pueda lograr, o del cual sea capaz, también se define como perfección moral. Qué interesante, sí. Pero uno podría ser considerablemente más baja que la otra, ¿cierto? Correcto. Ahora, esa es una definición aceptable en la Biblia. Mucha gente dirá que no. Tienes que estar en ese nivel porque la Biblia dice que seas perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto. Pero la Biblia también dice que si dices que no tienes pecado, eres un mentiroso. Así que ahora, ¿cuál es correcto? Veamos si podemos obtener ayuda del Espíritu de profecía. El mandato de Cristo es: por lo tanto, sé perfectos como tu Padre que está en el cielo es perfecto. Aquí nos muestra que podemos ser tan perfectos en nuestra esfera como Dios lo es en su esfera. Martín, ¿está eso en armonía con el diccionario Webster? Sí, absolutamente. Hay dos niveles de perfección aquí. El uno es la esfera de Dios y el otro es la esfera del hombre. Dos niveles y no son necesariamente los mismos, pero ambos se definen como perfectos. correcto. ¿Ok? De acuerdo, la pregunta es, ¿alcanzaremos alguna vez el modelo de excelencia de Cristo? En otras palabras, si este es el caso, si uno está aquí y el otro está aquí abajo, ¿alguna vez llegaremos a estar nivelados para que seamos tan perfectos como Dios es perfecto? Algunos dirán que sí, porque las Escrituras dicen eso, ¿sí? Pero hay un verso por otra parte que dice: si dices que no pecas, eres un mentiroso.
Así que es complicado. Bien, veamos esto. Cristo practicó la abnegación más rígida al resistir las múltiples tentaciones del adversario. Conquistó a Satanás en el largo ayuno del desierto. Y cuando vino a él como un ángel de luz ofreciendo el dominio del mundo a cambio de su adoración, hizo sacrificios que nunca serán requeridos del hombre, ya que el hombre nunca podría alcanzar su carácter exaltado. Toda su vida terrenal fue una demostración de perfecta sumisión a la voluntad de su Padre. El curso de Cristo y el de Satanás presentan el contraste completo de la vida de un obediente con la de un hijo desleal. De acuerdo con esta declaración, el hombre nunca alcanzará la excelencia moral absoluta de Dios, que se da en esa declaración, por lo que, en otras palabras, las dos esferas nunca se igualarán totalmente, ¿correcto? ¿Significa que no pueden acercarse? No, significa que pueden acercarse. Pueden acercarse. Tienen que acercarse. Tienen que acercarse, bien. Así que hemos establecido que hay dos esferas de modelo de excelencia. Una es la esfera en la que Dios opera. Una es la esfera en la que opera la humanidad. Ahora viene el asunto de la propensión a pecar. La inclinación al pecado. Sé cuidadoso, extremadamente cuidadoso en cómo meditas sobre la naturaleza humana de Cristo. No lo pongas ante la gente como un hombre con la propensión al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado. ¿Ves aquí que se menciona a Adán antes de la caída? Antes de la caída. Como un ser sin pecado. Sin una mancha de pecado sobre él. Él era la imagen de Dios. Él podía caer y cayó por transgresión. ¿Tuvo libertad de elección allí? Sí, obviamente. Entonces no estaba predestinado, ¿correcto? No. Entonces esa doctrina debe estar mal, ¿correcto? A causa del pecado, su posteridad nació con propensiones de desobediencia. Pero Jesucristo era el Hijo unigénito de Dios. La monogamia es única. Única en su tipo, ¿correcto? Correcto. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todos los puntos en que la naturaleza humana es tentada. Podría haber pecado, podría haber caído, pero ni por un momento hubo en él una propensión al mal. Fue asaltado con tentaciones en el desierto como Adán fue asaltado con tentaciones en el Edén. Por lo que no tenía propensión. ¿Tenemos una propensión? Sí. Sí, ¿eso significa que tú eres esclavo de esa propensión? No, no está bien, debemos tener cuidado. ¿De qué manera el joven reprimirá sus propensiones malvadas? Este es muy interesante. Viene del libro Obreros Evangélicos. Y desarrollará lo que es noble y bueno en su carácter. Que preste atención a las palabras. Por lo tanto, lo que comáis o bebéis o cualquier cosa que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Corintios 10:31. Aquí hay un principio que es la base de cada motivo, pensamiento y acto. Las pasiones impías deben ser crucificadas. Ellas clamarán por indulgencia, pero Dios ha implementado en el corazón altos y santos propósitos y deseos, y estos necesitan no ser degradadas. Es sólo cuando nos negamos a someternos al control de la razón y la conciencia que somos arrastrados. Pablo declaró, puedo hacer todas las cosas a través de Cristo. Hay dos cosas que son muy importantes aquí, ¿sí? Debo luchar en contra de mis propensiones malvadas. Y Dios ha implementado en el corazón este deseo
que no debe ser degradado. La pregunta es, Martin, ¿puedes guardar la ley? No por mí mismo, no en tu propia fuerza, pero ¿puedes guardarla? Sí, De lo contrario, no habría podido decir vete y no peques más, ¿correcto? sí. ¿Y esto cambia el hecho de que tengo una propensión al mal? No. No, tengo una propensión al mal, tengo una inclinación hacia el pecado, sí. Tengo un deseo malvado. Si me paso por delante algo que mis ojos no deben ver, hay una inclinación natural a mirar. Pero debo luchar contra esa mala propensión y decir es contaminante y no voy a mirar. Martin, eso quiere decir que debo cortar la mayor parte de lo que los medios de comunicación presentan en el mundo de hoy. Sí, la mayor parte de lo que hay en el mundo. Correcto. Así que básicamente digamos que soy un alcohólico. Entonces debo tomar una decisión moral. No beberé. Yo no voy a entrar al territorio de Satanás y ponerme en la tentación. Yo no voy a frecuentar los bares porque, aunque yo creo que estoy firme, en algún momento puedo caer, ¿correcto? Por lo que debo luchar contra la propensión al mal y puedo estar en remisión y ya no estaré sujeto a mi propensión maligna. ¿Significa eso que mi propensión al mal se habrá ido? No, pero ya no estoy bebiendo, ¿correcto? Vete y no peques más. Sí. No estás viviendo en su propensión. Correcto. Digamos que tengo una propensión al mal y soy un esclavo de la pornografía. Y conozco a Cristo y Cristo me dice que yo debo limpiar esta contaminación moral en mí, no sea que algo peor te pase. Y Él dice, vete y no peques más. Eso significa que cualquier cosa de esa naturaleza que yo tenga en mi posesión debe ser destruida. Y que cualquier cosa que me lleve a esa dirección, debo rechazarla. Vete y no peques más. Debo guardar la ley de Dios. Debo vivir en santidad. Bien. Ahora un pensamiento parpadea en tu mente. ¿Es el pecado? No. Es Satanás tentándote, ¿correcto? Y te está lanzando algo. Y estás siendo tentado. Sí, estás en un sitio web y todas estas cosas parpadean. Sí, quiero decir, trabajo en las páginas web sobre asuntos religiosos. Sí. Y muchas veces te diré que algo aparece aquí y te preguntas, ¿de dónde viene? Y hay un botón que debes presionar rápidamente y se llama eliminar. Y no le permites profanar tu mente. Él puede tentarte, sí, pero él no tiene derecho sobre tu voluntad. Sí, sobre tu elección. Todavía tienes la opción de decir no. Y cuando esa voz dice, pero realmente quieres mirar, ahí es cuando dices, Señor, ayúdame. Correcto. Y luego Él hace a través de ti lo que eres incapaz de hacer por ti mismo. Amén. Ahora, Pedro tuvo el pecado de presunción. Sí. Yo no soy Señor, todos te desampararán, pero no yo. Se metió en un gran problema, ¿cierto? Sí. Se metió en un gran problema. Y cuando atravesó ese problema, el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y luego le dijo, apacienta mis corderos. Incluso le confió los corderos a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro había aprendido que el pecado de presunción es un obstáculo importante en el caminar cristiano. Correcto. Se dio cuenta de que no era capaz por sí mismo, era capaz solo a través de Cristo. En muchas de mis conferencias en el pasado, he hecho gran cantidad de énfasis en la justificación. Soy salvo no por mis propias obras o por algo en mi interior. Soy salvo únicamente por la justicia de Cristo. Y algunos me imputarán que estoy diciendo
tiene una licencia para pecar o que no se puede guardar la ley. Yo niego eso categóricamente. Yo estoy diciendo que debe mantener la ley, ¿sí? Y no solamente digo que debe, sino que puede, en su esfera, llegar a la excelencia moral de la que usted es capaz. Usted debe guardar la ley. Tus pasiones impías clamarán por indulgencia, pero Dios ha implementado en el corazón propósitos y deseos elevados y santos, y puedes hacer todas las cosas a través de Cristo Jesús. Y como Josué, puedes correr. Él luchó contra sus propensiones. Sí. Esa es una muy buena comparación. Ahora, vayamos al meollo de la cuestión. Hay una marcada distinción entre la perfección y la impecabilidad. Por lo que Martín puede confundirse mucho no solo en el espíritu de la profecía, sino también en las escrituras. Y créeme, sí que puedes. Puedes llegar a estar tan confundido que no sabes a dónde se dirigen. Bien, intentemos ser muy precisos. Hay muchas más citas de las que tenemos aquí en la pantalla y puedes poner un enlace sobre un documento donde hay más citas disponibles. Debemos luchar a diario contra el mal exterior y el pecado interior, si queremos alcanzar la perfección del carácter de Cristo. The Review and Herald, mayo 30 de 1882. Así que hay una lucha que luchar. Es una guerra. Con el Espíritu de Cristo, el carácter modelo que tenemos ante nosotros, debemos esforzarnos por lograr la perfección. Cada alma tiene un carácter que formar para la vida eterna. La vida del cristiano es una lucha constante contra la esclavitud de la pasión. Nos maldicen, por así decirlo, con una naturaleza caída. Correcto. Y esa naturaleza caída me dice que quiere hacer una cosa. Y el espíritu y la palabra me dicen que hay una mejor manera. Y la elección siempre descansa sobre mí. Sí. Y a menudo buscaré excusas para seguir el camino de mi naturaleza caída. Sí. Pero si yo tengo una relación con Cristo, entonces yo puedo decir, he roto con esto, no quiero ser así. Ahí es donde viene la presunción. Es donde viene la presunción. Si tienes excusas, la mayoría de las veces se utiliza la presunción de decir que mis excusas son legítimas. La mujer que me diste. La serpiente me engañó. No, él dijo que sí. Incluso en esa elección, Adán tenía la presunción junto con Eva de que Dios no sería tan exacto. Exactamente. Los amaba demasiado para ser tan exacto que los castigaría por comer. Correcto. Y hoy escuchamos la excusa una y otra vez. Es mi crianza. Mis padres me trataron así. Fui abusado de niño. Esto y lo otro. No es que eso no sea malo, pero siempre vuelve a justificar su elección. Así que está esto en armonía, que debemos luchar diariamente contra esta cosa llamada pecado. Esto es lo que el Espíritu de Profecía dice. Lucas capítulo 13, versículo 24. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos, os digo, tratarán de entrar y no podrán. Es absolutamente escritural. ¿Sabes lo que está alucinante para mí? Es que mucha gente dirá que esta persona es un falso profeta. Pero yo no creo que hayan leído en detalle. Algunos falsos profetas dicen que ella tenía una enfermedad cerebral. Sí. Escribiendo estas cosas. Te voy a decir una cosa. Estas son las condiciones cerebrales más sublimes que he leído alguna vez. Nadie necesita dejar de alcanzar en su esfera la perfección del carácter cristiano. ¿Sabes? Si lees esto, Martín, te da esperanza. Cuando lees que tienes que ser exactamente tan perfecto como el estándar más alto en el universo,
o de lo contrario perderás, tenderás a desesperarte, y he visto mucha gente que se ha desesperado. Así que debemos tener mucho cuidado. No debemos quitarle la gloria a Dios y no debemos quitarle la obligación al hombre. Y allí harás que esos dos se junten. Debes encontrar la armonía correcta. Así que leamos esto con cuidado. Nadie necesita dejar de alcanzar en su esfera la perfección del carácter cristiano. Por el sacrificio de Cristo se ha hecho previsión para que el creyente reciba todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos llama a alcanzar el nivel de perfección y nos presenta el ejemplo del carácter de Cristo. En su humanidad, perfeccionado por una vida de constante resistencia al mal, el Salvador mostró que a través de la cooperación con la divinidad, los seres humanos pueden en esta vida alcanzar la perfección del carácter. Léelo de nuevo. En su esfera. Nunca lo dejes fuera, o de lo contrario te desesperarás. Correcto. Y Cristo es siempre el ejemplo de luchador. Sí, y Él peleó la batalla en mi nombre. Correcto. Y también dice, junto con las Escrituras, que es algo constante. No es una vez y final. Ese hombre viejo de pecado debe morir todos los días. Y si te resbalas por pisar una cáscara de plátano, ¿qué dice? Tenemos un abogado ante el Padre. Absolutamente, tenemos un abogado. Pero si no sucede intencionalmente, sino debido a las circunstancias o por cualquier cosa que sea, y hayas caído, tengo un abogado. A menudo tendremos que acercarnos a los pies de Jesús y confesar nuestros pecados. El pecado de la presunción reposa cerca de la virtud de la fe perfecta y la confianza en Dios. Satanás se jactaba de poder aprovechar la humanidad de Cristo para instarlo a cruzar de la línea de la confianza a la presunción. En este punto, muchas almas son destrozadas. Satanás trató de engañar a Cristo con halagos. Él admitió que Cristo estaba justo en el desierto, en su fe y su confianza de que Dios era su Padre bajo las circunstancias más difíciles. Luego instó a Cristo a que le diera una prueba más de su total dependencia de Dios, una evidencia más de su fe de que era el Hijo de Dios, arrojándose desde el templo. Le dijo a Cristo que si en verdad era el Hijo de Dios no tenía nada que temer, porque los ángeles estaban cerca para sostenerlo. Satanás dio evidencia de que entendía las Escrituras por el uso que hizo de ellas. Martín, ¿el adversario va a venir a nosotros con la Escritura? Con la Escritura. ¿Absolutamente correcto? Sí, tú subestimas al adversario. Entonces estás en problemas. Yo estoy sorprendido por la cantidad de personas que presuntamente ordenan al diablo hacer esto o aquello o lo otro, cuando ni siquiera Gabriel pudo soportarlo. ¿No es asombroso? Solo piensa en esto. Si tentó a Cristo, ¿cuánto más te tentará a ti? Y él no tenía propensión, y yo tengo propensiones. Así que eso solo te demuestra que sin Cristo, que lo venció, no hay manera de que tú puedas lograrlo. No, absolutamente no. Y mientras no podemos proclamar perfección en la carne, podemos tener perfección cristiana del alma. Es una declaración asombrosa. ¿Qué significa? Que estoy aquí en una naturaleza caída y sin embargo yo puedo superarlo mediante la aceptación de la expiación de Cristo y apropiándose a mí mismo por la fe y abrir la puerta para que Él pueda hacer las buenas obras en mí por su poder. Lo que en realidad dice es que podemos tener perfección cristiana del alma, pero no de la carne. Es decir, la perfección de Cristo, no la nuestra. A través del sacrificio hecho en nuestro nombre, los pecados pueden ser perfectamente perdonados. Ahora, esa es una declaración maravillosa, que tus pecados sean perfectamente perdonados.
No significa que te hayas vuelto en alguien sin pecado. No, todavía eres pecador en tu naturaleza. Pero no tienes que actuar en consecuencia. Y en tu esfera puedes resistirlo y vencerlo. Pero Dios es el que da el poder. Nuestra dependencia no está en lo que el hombre puede hacer, sino en lo que Dios puede hacer por el hombre a través de Cristo. Mediante la fe en su sangre, todo puede ser perfeccionado en Cristo Jesús. Gracias a Dios no estamos lidiando con imposibilidades. Podemos reclamar santificación. Podemos disfrutar del favor de Dios. No debemos estar ansiosos por lo que Cristo y Dios piensen de nosotros, sino sobre lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Es hermoso. ¿Qué te hace sentir eso, Martín? ¿Es esto equilibrio? Es esperanza. Eso es esperanza. Puedes diseccionar estos escritos y puedes tomar todos los versículos que apuntan a declaraciones de deber y omitir declaraciones como estas y llegar a estar totalmente desesperado. Pero si los llevas a la armonía, entonces tú tienes esperanza. Y allí es donde debería estar. Allí es donde debería estar. No puedo hacer esto por mi cuenta. Yo tengo que hacerlo con Cristo, pero debo hacerlo. Debo hacerlo, correcto. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Entonces podemos estar totalmente libres de pecados? Ahora hay muchos que dicen, ahí es donde hay que ir. Debe ser totalmente libre de pecado. Ahora, realmente, yo puedo decir de buenas a primeras, usted no puede ser totalmente libre de pecado. Ahora la gente dirá, ¿qué está diciendo? Si Cristo te perdona tus pecados perfectamente, entonces, ¿tú qué eres? Perfectamente libre de pecado. Perfectamente sin pecado, pero ¿quién te dio el perdón? Cristo. Cristo te perdonó. ¿Puedo decir, en mi fuerza puedo ser perfectamente sin pecado? No, porque entonces estoy haciendo de él un mentiroso, ¿bien? Bien, leámoslo. En el espíritu de profecía, la palabra sin pecado siempre pertenece a Jesús, los ángeles, mundos no caídos, el cielo y el estado de Adán antes de la caída. Acabamos de leer que Adán no tenía pecado, ¿cierto? Ese es un ejemplo. Dios podría haber proclamado su verdad a través de ángeles sin pecado, pero este no es su plan. Elige seres humanos, hombres rodeados de debilidad como instrumentos en la elaboración de su diseño. El Hijo de Dios se inclinó para levantar a los caídos. Por esto dejó los mundos sin pecado en las alturas, las 99 que lo amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestra transgresión y molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. Él es sin pecado. Fue tratado como merecemos, para que nosotros, caídos y pecadores, pudiésemos ser tratados como Él merecía. A propósito, este es un hermoso quiasmo. Así es. Entonces, aquí tenemos la ausencia de pecado. Se refiere a Cristo, a los seres no caídos, y a Adán y Eva, antes de la caída. No se aplica a mí, no. Y no se aplica a ti, ni a nadie que alguna vez haya caminado sobre la faz de la tierra, excepto a Cristo. Que aquellos que se sientan inclinados a hacer una alta profesión de santidad, se miren al espejo de la ley de Dios. Al ver sus pretensiones de largo alcance y comprenden su trabajo como discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón, ya no se jactarán de impecabilidad. Si nosotros, dice Juan, sin separarse de sus hermanos, decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan, capítulo 1. El apóstol Pablo declara, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. A los que lo han intentado tan arduamente de obtener por fe la llamada carne santa, les dirá, no puedes obtenerla. Ninguna alma tiene carne santa ahora. Ningún ser humano en la tierra tiene carne santa. Es una imposibilidad. Todos somos pecadores.
Es nuestra condición. Ahora, ¿por cuánto tiempo estaremos en este estado, Martin? Mientras Satanás reine, tendremos que subyugar nuestro yo, dominar pecados venideros. En cuanto dure la vida, no habrá lugar de parada. Ningún punto al cual vamos a llegar y decir que lo he alcanzado plenamente. La santificación es el resultado de la obediencia de toda la vida. No se puede decir, lo he logrado. ¿Sabes, Martín? He conocido a personas que me han dicho eso. Me han dicho que se han vuelto totalmente libres de pecado. No podemos decir estoy libre de pecado hasta que este cuerpo vil se cambie y se forme como su cuerpo glorioso. Pero si buscamos constantemente seguir a Jesús, tenemos la bendita esperanza de estar de pie delante del trono de Dios sin mancha ni arruga ni cosa parecida. Completos en Cristo, envueltos en su justicia y perfección. La única manera que puedo llegar a ser perfecto está en Cristo. Cuando los seres humanos reciban carne santa, no permanecerán en la tierra, sino que serán llevados al cielo. Mientras que el pecado es perdonado en esta vida, sus resultados son totalmente removidos ahora. Mensajes selectos. En otras palabras, Martín, yo estaré en este estado hasta que Cristo venga. Sí, si no tienes pecados, eso significa que estás en el cielo. Entonces estás en el cielo, correcto. Ahora, aquí hay una hermosa declaración. Cuanto más nos acercamos a Jesús y cuanto más claramente discernimos la pureza de su carácter, más claramente veremos la extraordinaria pecaminosidad del pecado y menos tendremos ganas de exaltarnos a nosotros mismos. Habrá una continua búsqueda del alma por Dios, una continua y sincera y desgarradora confesión del pecado y una humillación del corazón ante Él. Ningún amor profundamente arraigado por Jesús puede morar en el corazón que no se da cuenta de su propia pecaminosidad. El alma que es transformada por la gracia de Cristo admirará su carácter divino. Pero si no vemos nuestra propia deformidad moral, es una prueba inconfundible de que no hemos tenido una visión de la belleza y excelencia de Cristo. Estas son declaraciones muy poderosas. Solo muestran que la presunción es algo muy peligroso. Por lo que necesitamos este equilibrio. Sí. ¿Necesitamos ser perfectos, Martín? Sí. Sí, necesitamos ser perfectos. ¿Debemos guardar la ley, Martín? Sí. ¿Podemos guardar la ley? Sí, pero no en nuestra propia fuerza. Sino en nuestra esfera. En nuestra esfera. Por lo que debemos ejercitar la voluntad. Y debemos guardar la ley. Y podemos guardar la ley. Y si se nos imputa la excelencia moral del ser divino, entonces nos mantenemos ante Dios tan perfecto como Él es. Pero reclamarlo para mí es nada menos que una presunción. ¿Podemos entonces llegar a ser sin pecado? Solo podemos llegar a ser sin pecado por un decreto. Pero no podemos llegar a ser sin pecado en nuestra propia naturaleza. Solo hasta que este cuerpo vil sea cambiado a su cuerpo de la gloria, podrá el decreto entrar en efecto. Entonces, en mi entender, solo podemos estar sin pecado si hemos confesado nuestros pecados y luego, al final, cuando Jesús venga y nos traslade y nos lleve al cielo, luego nos volvemos sin pecado. Sí. Hay una declaración en el espíritu de profecía que dice que tal vez nunca la pronunciamos, pero Él puede pronunciarla, porque si borra tus pecados, entonces te ha declarado sin pecado. ¿Sí?